El día de hoy nos convoca Cure, del 97, de Kiyoshi Kurosawa. Es una película que podría llevar la etiqueta de lo que muchos entendemos como horror psicológico, que es una etiqueta que no me gusta mucho porque puede sonar un poco redundante, ¿no? Es como matemática numérica. Obvio que el horror sucede, es un fenómeno que sucede en la psique, ¿no? Claro, la palabra, me gusta lo que refiere sí la etiqueta horror psicológico, un terror quizá más progresivo, no tan rápido, no tan de screamers, no tan de ir a la acción, sino más de la atmósfera, el establecimiento de los personajes y la profundización en sus temáticas, su marco ético, su marco psíquico. Eso es lo importante, ¿no? Del horror psicológico. Así que creo que si quisiéramos reducir un poco la temática de esta película, podría ser horror psicológico, ¿no? En la más burda reducción, horror psicológico. Cure del 97, un pequeño precedente. Yo no conocía mucho de cine de horror japonés, más allá de lo que podemos saber internacionalmente, ¿no? Como Grudge, la película del... o El Aro, o creepypasta japonesa en internet, un poquito de El infierno de Tomino. No era muy ávido de cine japonés más allá de Estudios Ghibli y Satoshi Kon y alguna que otra cosa medio otaku como Patema Inverted. Creo que los directores japoneses, y aquí de los años 90 de terror, considérese al director de Ringu, cuyo nombre no me acuerdo ahora, considérese a Satoshi Kon por la película Perfect Blue, considérese también a, Kiyoshi Kurosawa acá por Cure, considérese a Takashi Miike por películas como Gozu, Audition o Ichi the Killer. Creo que, el género de horror o drama psicológico japonés es una weá increíble. Así que, si no han visto muchas películas de todas esas, recomendaría ir a verlas porque, está increíble. Godzilla, qué buen punto de atención. No lo había pensado, pero sí, Godzilla, una película que dramatiza acerca de la bomba atómica, sus consecuencias. ¿Qué hacemos cuando la misión científica parece que no tiene vuelta atrás y construimos un arma capaz de destruir el mundo? Cuando nuestras motivaciones primeras eran defender el mundo. ¿Qué hacemos con eso, no? Godzilla encarnando el miedo en los años 50 a la bomba atómica de un país que sufrió las consecuencias de ella. Está interesante, o sea... Los japoneses siempre creo que han tenido una manera interesante de dramatizar visual y simbólicamente conflictos de una época, ¿no? Qué bueno que trajiste a colación Godzilla, Galletoncio, porque creo que es un gran símbolo de cómo en su tiempo el miedo a la bomba atómica se podía representar con este monstruo colosal que venía a destruir ciudades, que era resultado de la radiación, ¿no? Y que para destruirlo tuvieron que construir un arma que parece que termina siendo aún más mortífera o con una capacidad más mortífera que el mismo monstruo. Entonces creo que los directores japoneses siempre han tenido una manera interesante de simbolizar ciertas cosas, y sin importar cuál es su historia, ¿no? Digámoslo. Estudios Ghibli, cómo representan la magia de la infancia en películas como Mi vecino Totoro, en películas como Kiki, entregas a domicilio. Pensemos en cómo dramatizan quizás aspectos más grotescos de la humanidad, como el capitalismo, como la guerra, como la ambición humana por la tecnología y la invención y la inventiva tecnológica nos consumen en una espiral de destrucción al medio ambiente que no termina. Pensemos en películas como La princesa de Mononoke, Noshka, El viaje de Chihiro. Son películas que dramatizan un poco eso. Es interesante cómo directores japoneses o grandes estudios logran representar temáticas de una manera interesante. Y creo que el caso de la película que nos convoca el día de hoy, que es Cure, no está exenta. Y son temas complejos, weón. Muy, muy complejos. Y la manera en la que lo abordan no quedan cortas. Si queremos citar ejemplos de equipos japoneses que hacen cosas muy interesantes, creo que no está menos mencionarlo. Resident Evil del año 96, ahí va los videojugadores. Y Silent Hill del 99. Silent Hill 2 del 2002 o 2001, no me acuerdo bien. Grandes títulos japoneses de terror que vienen a hablar de trauma, que vienen a hablar de horrores de la mente, de ideación suicida, o sea, temáticas fuertes, de perder a un ser querido, de tener miedo a ciertas cosas. O sea, creo que hilo japonés para dramatizar temáticas siempre es muy interesante, es muy rico, no es algo que sea muy explícito, es bien sutil, es bien del contexto, es bien de analizarlo, tiene muchas capas de lectura. Creo que eso podría contraponerlo de otros estilos, quizá como el estilo más estadounidense de cine, o el estilo más francés, que creo que es como ya más estético, más estilístico. Lo japonés creo que recae mucho en los símbolos y en el análisis subtextual del contenido y la forma a muchos niveles, sin importar cuál sea la temática. Incluso en anime, digámoslo, por narrativas más modernas. Pensemos en anime como Cowboy Bebop, pensemos en anime como Ghost in the Shell, Akira, Perfect Blue. Son películas que requieren mucho análisis del subtexto y pensar, repensar y recontrapensar las temáticas y cómo las temáticas las cargan los personajes. Es interesante. Ya aquí, para hacer un gran precedente y un pie de entrada a lo que sería este podcast, el estilo japonés narrativo, visual y simbólico
es interesante. Y instaría a cualquier persona que no ha visto ninguna de las películas o alguna que no haya visto alguna de las que haya mencionado, que las vea porque son geniales. No importa qué es lo que te guste, creo que hay algo ahí un poquito para todo, ¿no? Así que el estilo japonés de autoría es muy interesante. Y dice que Junji Ito también, no lo había recordado Jisoo, pero claro, Junji Ito, o mangakas como el de Monster, o mangakas como el de Berserk, Kentaro Miura, weón. Grandes historias, ¿no? O Nana también, por ir a otra historia. Uzumaki, la obra más conocida de Junji Ito, creo que dramatiza varios puntos. Las obsesiones. ¿Qué representa la espiral en Uzumaki? Las obsesiones, los miedos que tenemos, los miedos de una cultura por ser bello, por ser madre, por un amor imposible, por ser un buen trabajador y seguir siendo productivo cuando ya eres viejo. El miedo de una cultura al desarrollo tecnológico que nos se aliena de las urbes cada vez más pobladas. El espiral en Uzumaki es un símbolo poderoso. Hay un ejemplo de cómo un autor puede utilizar un símbolo, en este caso el espiral, de una manera interesante para encarnar temáticas, miedos, obsesiones y se condice con cada una de sus historias, ¿no? Es interesante eso. En resumidas cuentas, los autores japoneses cuentan weas de manera interesante, man. Ya sea anime, ya sea live action, ya sea manga, ya sea literatura. Hay de todo, ¿no? Pensemos en grandes títulos: Parasite, Resident Evil, Silent Hill, un poquito de Berserk, un poquito de Nana, She Was a Nana Girl, He Was a Berserk Boy, weón, Monster, muchas weas muy interesantes. Así que, para ir al lugar con lo que nos convoca hoy día, Cure del 97. La cura para algo indeterminable, la cura para la otredad, la cura para ese criminal o ese enfermo que no podemos entender. ¿Cómo funciona este concepto de la cura y cómo la película ahonda en eso? Pensemos en el contexto de Cure. Cure nace, la película es estrenada en el año 97. Es un año donde estaban apareciendo películas muy interesantes. Ghost in the Shell viene en el 95, una gran película de ciencia ficción, de distopía cyberpunk, que bueno, es una gran película. Ringu nace en el 98, El Aro, otra gran película de terror. En el 2002 viene La Maldición, Satoshi Kon era un director increíble que estaba haciendo cine profundo, analítico, y parece que de la mano de autoría artística japonesa, estaban muy interesados por la mente, por los dramas psicológicos profundos y por cómo la tecnología o cómo la cultura globalizada estaba evolucionando hacia áreas bien escabrosas. Había mucho interés, por un lado, del cyberpunk, de ahondar cuáles serían las consecuencias de la tecnología en nuestras sociedades. Ahí tenemos Akira, ahí tenemos Ghost in the Shell. Por otro lado, había mucho interés en cómo la mente humana es un terreno escabroso. Y aquí entra Cure. Cómo la mente humana es un terreno turbio. Cómo los traumas se pueden materializar o cómo los miedos de una cultura pueden decirnos algo muy terrorífico de nosotros mismos. Entra Cure aquí, entra Silent Hill, entra Perfect Blue de Satoshi Kon. Ese es el contexto más o menos en el que aparece Cure, la película. Un tiempo de mucho interés por estas temáticas: la tecnología, la cultura, el trauma psicológico. Estas temáticas propuestas en algún punto en los años 40, 60 incluso, por el psicoanálisis, la creación libre, el inconsciente humano, retoman ahora en los 90 con una fuerza nunca antes vista y muy fascinada por las nuevas posibilidades narrativas de los videojuegos, del manga y del cine. Ese es el contexto en el que aparece Cure de Kiyoshi Kurosawa. Así que bueno, ¿de qué trata Cure? Bueno, vamos a leer un poquito de la historia. Como les digo, esto es sin spoilers. ¿De qué trata Cure? Cure parte de una premisa simple, que después se va a la mierda, como buen drama psicológico. Kenichi Takabe, un detective obsesivo, investiga una serie de extraños asesinatos que están tomando lugar en Japón, en Tokio, más específicamente, si mal no recuerdo. Cada víctima de estos homicidios extraños tiene en su cuerpo marcada la letra X en el pecho con sangre o pintura. Y los móviles o los motivos que llevaron a que estos asesinatos tuviesen lugar son motivos ilógicos, son motivos perversos y son motivos monstruosos que el detective Takabe no logra entender y lo inquietan profundamente. Padres que asesinan a sus familias sin ninguna provocación, enfermeras que se quitan la vida luego de apuñalar pacientes, felices parejas terminando muertas luego de que uno de ellos, sin ninguna motivación ni ningún motivo lógico, decidiese asesinar a la otra de la forma más despiadada posible. ¿Qué es lo que motiva estos crímenes? Este detective se obsesiona con estas temáticas. Es un detective curtido, ha visto lo peor de la cultura, de los crímenes de la humanidad, y es un detective muy prolijo en lo que hace. Es muy admirado y es un detective estoico, decidido y que no va a detenerse hasta darle respuesta a estos crímenes que parece que no tienen respuesta. ¿Por qué aparecen estos homicidios en entornos aparentemente sanos, estables, funcionales?
trabajadores, padres de familia, buenas mujeres dentro de lo que él entiende como buenas mujeres o lo que el Japón entiende como buenas mujeres, ¿no? Como respetuosas, amables. ¿Por qué sucede estos asesinatos en estas esferas de cultura estables? En estas esferas sanas, lo que él entiende como sano, ¿no? El detective, en esta búsqueda por descubrir cómo funcionan estos asesinatos, eventualmente encuentra un sujeto llamado Mamiya, quien es el que ha estado detrás de todos estos extraños homicidios, parece ser, que Takabe ha estado investigando ya por meses. Mamiya es alguien que no tiene recuerdo alguno de sí mismo, de cuál es su nombre, de cuál es su profesión, de cuál es su origen, cuál es su familia, no se acuerda de nada. Mamiya es un sujeto en blanco, es una hoja en blanco, no sabe quién es, está confundido en todo momento, siempre pregunta abatido como ¡ay, dónde estoy! ¿Qué está pasando? Y parece ser que él es quien ha estado llevando a cabo estos asesinatos de una manera muy extraña, con un modus operandi que deja aún más sin sueño a nuestro detective Takabe. Takabe descubre que Mamiya parece ser que hipnotiza a sus víctimas y tiene un magnetismo y poder hipnótico tremendo. Es capaz de hacer que cualquier persona haga lo que él desea sin importar que sea lo que él quiere hacer, ¿no? Solo le pide a su víctima, Mamiya, que fije su mirada en un encendedor, en la llama del encendedor. Le hace preguntas como ¿quién eres tú? ¿Qué deseas? ¿Qué es lo que más deseas en la vida? ¿Alguna vez pensaste que serías médico? ¿Alguna vez te viste como enfermero? ¿Alguna vez te viste como un detective? Y luego de que la víctima fija la mirada en la llama y Mamiya, este criminal, le hace estas preguntas, ya perdió su voluntad. Ya su voluntad pasó a manos de Mamiya, este hipnotizador. Eso es lo que lleva a que la película se desarrolle. Esta es la primeros 20 minutos. No te he dicho más de lo que vas a ver en los primeros 20 minutos de película y no te voy a decir más. Creo que con eso ya nos da para sentar el precedente de una película interesante que va ahondando en estas temáticas y va cada vez más desmenuzando cómo funciona este hipnotismo, cómo funciona la noción de la cura. ¿Por qué la película se llama Cure? ¿Qué es lo que se quiere curar? ¿Cómo se va dando todo esto con este personaje de un detective? ¿Cómo se va dando todo esto con este personaje que sería un sociópata manipulador? ¿Cómo personajes extra como el mejor amigo de Takabe, el detective, que es un científico, es un psicólogo, la policía apoya al protagonista? Otro personaje extra que es muy interesante, que es la esposa de Takabe, que parece que está recibiendo tratamiento psicológico de tanto en tanto. Analizan un libro con su terapeuta y ese libro parece que tiene implicaciones profundas en lo que está sucediendo en la película. Todo esto se va desmenuzando de una manera increíble, tomando giros cada vez más impredecibles que el anterior. Como les digo, no voy a dar más spoilers de los que ya he dado, y si no han visto la película les instaría que la vean. Ahora vamos a analizar a grandes rasgos y sin spoiler aún cómo se desarrollan estos símbolos y cómo la película utiliza el estilo para comunicar todo lo que les he dicho, porque bueno, es una verdadera locura y es increíble. Es muy bella la película, es muy oscura la película, es muy turbia, y la manera en la que usa la fotografía, el guión, la actuación es increíble, bueno. Es muy muy increíble, y por eso me sorprendió tanto que Cure no sea tan conocida. Vamos a analizar un poquito la película y cómo nos puede llevar a líneas de diálogo, análisis, o cómo los símbolos se utilizan en la película, de nuevo, sin spoilers, para que vayan a verla. Y acá pueden tener unos ejes quizá que lo lleven a sacar sus propias conclusiones de cómo funciona el final de la película, qué es lo que motiva a los personajes, qué es lo que ellos representan. Acá voy a trazar algunas líneas y teorías que yo me saqué monumentalmente del orto, y que las pensé un poquito después de ver la película, que me dejó sin sueño, así que vamos con los símbolos visuales. La película utiliza las ventanas de una manera interesante. Puede sonar una wea muy absurda, como ventanas. ¿Cuál es el interés de la ventana? Mucho interés con las ventanas. Cada vez que los personajes están en interiores, no son interiores al azar. Tenemos interiores muy específicos. Salas de interrogatorio, hospitales psiquiátricos, casas, cocinas. Esos son los interiores que la película va a utilizar. ¿Por qué esos interiores? ¿Y por qué las ventanas que están ahí son de especial atención para el símbolo que la película quiere comunicar? ¿Por qué una ventana va a comunicar algo? Bueno, por muchos motivos, ¿viste? Resulta que quienes están en estos interiores son encuadrados con las ventanas de maneras muy específicas. En algún punto en la película vemos que hay un paciente psiquiátrico que está siendo atendido por un psicólogo. El psicólogo le pregunta cosas como de, oye, ¿cómo interpretas tú esto que acabas de ver? O ¿cómo te sientes el día de hoy? El paciente responde, se lleva al diálogo y vemos que quien lleva el poder, el control y la normalidad, entre comillas, de la escena es el psicólogo.
Y el paciente no es quien está al mando y no es quien se siente normal en la escena. El paciente se siente un anormal, se siente un enfermo, se siente un trastornado. Y el psicólogo lo trata de cierta manera con esa condescendencia, implícitamente. Ahora, ¿cómo entran a jugar las ventanas en este plano? Resulta que, si analizamos la escena visualmente, quien tiene una ventana en el fondo, en la escena, en el encuadre de la escena, es el psicólogo. El paciente no tiene ninguna ventana. Y si llega a tener una ventana en algún punto en el fondo que contraste con su rostro en perfil, la escena está grabada de lado, es solo parcialmente. Es como que la escena nos está comunicando: el doctor puede comunicarse con el exterior de esta institución psiquiátrica. El doctor es alguien normal, entre comillas, que se puede comunicar con el exterior de la cultura. Al exterior de este edificio, de este hospital psiquiátrico, resulta que el doctor es quien puede estar dentro y fuera del mismo, porque él cumple la categoría de normal, entre comillas. Pero este paciente no. Está encerrado acá. No hay una ventana que lo comunique con el exterior, como suele suceder con ciertas instituciones, ¿no? Es como que estos personajes están siendo encerrados por la misma institución como el anormal. Y la película utiliza las ventanas de una manera muy interesante. Así que un símbolo visual que suma puntos para la profundidad de Cure son las ventanas. Pongan atención a las ventanas, se van a llegar alguna que otra sorpresa. La noción de la locura. Creo que la locura en la película se trata desde varias aristas. Creo que la principal sería la sociopatía, por un lado, y por el otro, los trastornos mentales. Esa es el eje por el cual atraviesa lo incurable. La película se llama Cure. ¿Curar qué cosa? Y creo que la película sugiere que el detective de la película está muy esmerado en curar el mal que motiva a asesinos seriales, a sociópatas, a manipuladores, por un lado. Eso lo deja sin sueño. Y otro caso que lo deja sin sueño es el trastorno mental. O sea, cómo personas cercanas a él padecen trastornos del ánimo como depresión, como ansiedad, y él no entiende cómo curarlo. Él se siente normal, el detective, y no sabe cómo lidiar con esta anormalidad que lo asedia en su vida privada con las personas que él ama, que sufren depresión, que padecen depresión, y no sabe cómo lidiar con esta normalidad en su ambiente de trabajo, con este asesino serial extraño que hipnotiza a sus víctimas, que se llama Mamiya. ¿Qué es lo que motiva a Mamiya a manipular gente? ¿Qué es lo que motiva a la depresión a aparecer en alguien? ¿Cómo se cura la depresión? ¿Cómo se cura la sociopatía? Son preguntas que el detective Takabe no logra responder. Quiere curar eso y no sabe cómo. Creo que los personajes cargan temáticas. Los personajes no son personajes, lo son, ¿no? O sea, tienen su historia, tienen su arco, tienen su particularidad, pero más que ser personajes son símbolos. Takabe, el protagonista, representa la justicia. Representa también la violencia institucional extrema que la policía y los detectives utilizan para curar, entre comillas, el mal al delincuente. Alguien que roba es alguien malo, ¿no? Es alguien que cometió un error contra la justicia o una injuria contra la justicia y debe ser curado con los procedimientos legales, los juicios, las sanciones. Takabe quiere curar a esos perversos, ¿no? Él lo ve como algo malo. Vemos a lo largo de la película que Takabe encarna la justicia y la policía muy sentidamente. Es alguien que expresa asco, disgusto, rabia, ira con los asesinos, con los ladrones, con aquellos incurables sociópatas que no logra entender por qué hace lo que hacen. ¿Por qué alguien asesinaría a otra persona? ¿De dónde viene esa maldad? ¿Por qué alguien manipularía a otra persona para que mate a alguien y le ponga una X en el pecho? ¿Qué es lo que lleva a que alguien haga algo? Como sociedad nosotros no tenemos idea. ¿Qué es lo que motiva la sociopatía? ¿Qué es lo que motiva la psicopatía? ¿Qué es lo que motiva a asesinos seriales? ¿Qué es lo que motiva a líderes de secta? Podemos trazar ciertas hipótesis desde la psiquiatría y desde la psicología, ¿no? O la sociología. Como son distintos factores que contribuyen, la crianza, una predisposición genética, factores del desarrollo psicosocial temprano. Pero no hay una respuesta dada. Hay una ruleta rusa que juega en el campo de la etiología cuando intentamos entender de dónde viene un trastorno sociopático, y la verdad es que incluso a día de hoy no tenemos idea de dónde vienen esos trastornos. ¿Qué es lo que provoca un gen que provoque la psicopatía? No sabemos. Sabemos que se cumplen ciertos factores, pero la etiología, como muchos trastornos antisociales o muchos trastornos del ánimo, no es un factor claro. Y esto atormenta a Takabe. Takabe es alguien que quiere entender, que quiere curar dentro de lo que él entiende que es curar a los criminales y a los enfermos. Y vemos que esta justicia se va a enfrentar con que no hay una cura. Ese es el spoiler de la película, ¿no? O sea, digo, no el spoiler, eso es lo que lleva el título de la película. ¿Cuál es la cura a la sociopatía? ¿Cuál es la cura a esos trastornos del ánimo que nos asedian en el día a día, como la depresión o la ansiedad? No hay cura.
¿Y qué pasa cuando no hay cura a todo esto? ¿Qué hacemos en un entorno en el que la justicia, en que las instituciones que se supone que deberían curar o tratar estas polémicas no pueden hacerlo? ¿Qué sucede con una sociedad en la que parece que no hay cura? Bueno, la resolución de la película te da unas pistas de que estas instituciones empiezan a corromper, se encierran a los enfermos porque no se les puede entender. Y parece ser que la cultura y la sociedad tan estricta, tan rígida, tan machista como es la japonesa, cuando no logra entender, no logra curar, no logra dar un entendimiento o determinar algo, lo encierra. Y esta institución que parece que vela por proteger a sus ciudadanos o vela por proteger a las personas o a sus pacientes, termina por encerrarnos, termina por torturarlos. Y las instituciones que parece que deberían velar por la seguridad se vuelven más corruptas que los criminales, los locos y los asesinos que pretenden tratar. Es una temática interesante de la película. Cuando no hay cura y cuando lo indeterminable aparece, las instituciones y el orden que entendemos como establecido se da vuelta. Y parece que la cura, que nunca llega, vuelve a las instituciones más enfermas que la enfermedad que pretenden curar. Necesidad de poder, carencia del mismo, dice Cóndor, y la humillación perpetua a una edad temprana puede perturbar a alguien y hacer que busque ejercer poder mediante cualquier medio. ¡Claro! Pero también hay casos de análisis de personas como, sí, con un trastorno antisocial o que cometieron un asesinato que no cumplen esos factores. ¿Cómo explicamos eso? Porque hay, no son pocos. Eso es lo interesante, que la película baraja esos hipotéticos. ¿Qué hacer cuando no hay un factor traumático, no hay un factor de riesgo y aparece esta maldad, aparece este factor incurable, ¿no? Es interesante. Gracias por el comentario, Cóndor. Galletanzo dice: Japón suele tener mucho ese concepto que el personaje de la justicia, que tiene que curar el mal de este mundo, lo tiene bien marcado en sus obras. Y siento que viene de la ideología del cual vela por el bien y el mal. Claro, o sea, pensemos que Japón es una sociedad bien tradicionalista. Es una sociedad machista, troncal, donde valores como la justicia, la responsabilidad, el deber son conceptos fuertes. En Japón las jornadas de trabajo son extenuantes, las horas extra no se pagan nunca y los japoneses están felices, o bueno, dicen no estar felices de trabajar con esos horarios enfermos, de ser un eje central de su familia, económico y todo eso. Entonces es una sociedad donde los conceptos que aluden a la responsabilidad y el tradicionalismo son fuertes, y esta película reconoce eso y lo trata. Es una película que critica también el machismo. La relación del detective y el protagonista Takabe con su pareja tiene unos tintes extraños. Así que bueno, hay un gran punto. Los personajes de esta película no son solo personajes, parece que son temáticas. Y aquí, siguiendo la extensión de ese razonamiento, Takabe representa la justicia y la violencia institucional extrema cuando es puesta en un punto de crisis donde no puede responder a qué hacer con el criminal o qué hacer con el loco, entre comillas. La esposa de Takabe es un personaje muy interesante. La esposa de Takabe representa a la mujer oprimida en un entorno hipermachista. Una mujer que ha sido relegada durante toda su historia a labores domésticas y a la sumisión ante sus esposos. Es una personaje que representa la aniquilación de la subjetividad. Es interesante. También la esposa de Takabe representa a las personas que padecen trastornos del estado de ánimo, como la depresión, la ansiedad, las fobias, y representa cómo la sociedad reacciona ante eso. Son personas reprimidas, son personas alienadas, son personas aisladas, son personas encerradas en hospitales psiquiátricos y tratadas como el otro extraño. Es interesante el diálogo que se da al final. Al final de la película hay una escena interesante donde vemos qué pasa con estas personas que no se logra dar una cura a su depresión, digamos, ¿no? O no se logra dar un entendimiento a su ansiedad. ¿Qué sucede con ellos en una sociedad que se dice ser buena, pero resulta ser hiperviolenta? ¿Qué sucede con eso? Hay dos escenas en el fragmento final, en los últimos 3 minutos de película, que vemos qué es lo que sucede con el loco, entre comillas loco, porque yo creo que es un término que no aplica acá, es totalmente alienante y mortificante, no creo que aplique. Es como la película plantea a estas personas. ¿Y qué sucede con el criminal que no se logra entender? ¿Qué sucede con ellos dos? En los últimos 3 minutos de película van a ver algo interesante. Mamilla, el personaje sádico, el asesino, el hipnotizador. ¿Qué representa él? Él es el incurable psicópata indeterminable. ¿Por qué indeterminable? Cada vez que aparece Mamilla se pregunta: oh, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Oh, ¿qué hora es? ¿Quién eres tú? No entiendo quién soy. Es un asesino serial que no sabe quién es, que no sabe de dónde viene, que nada de su historia puede indicar por qué hace lo que hace. Parece que toda su vida, o la vida que nos cuentan de Mamilla, era una vida súper normal. No hay nada
de él que sea determinable, nada coherente, nada que se pueda entender desde la psicología, nada que se pueda predecir desde la criminología, nada que se pueda imputar desde el derecho penal. Como es alguien indeterminable que no sabe por qué hace lo que hace, que tiene mucha proficiencia en manipular y parece que no sabe quién es él, no se le puede imputar. Es alguien totalmente inimputable. No se sabe el móvil de qué es lo que lo mueve, no se sabe quién es. Él mismo ni siquiera parece tener conciencia de qué es lo que está pasando en su entorno. Es un psicópata, es un sociópata muy peligroso, pero indeterminable. No se sabe de dónde viene, no se sabe nada. Es alguien que no se puede agarrar desde ningún discurso, desde ningún marco teórico. Y eso pone en crisis y en conflicto a todas las instituciones que la película va desarrollando. Hay otro, el último personaje que vamos a mencionar que me parece interesante, es el amigo de Takabe. El amigo de Takabe, que es un psicólogo, representa el escepticismo racional. Esa voz en nuestra cabeza que nos dice, ya mira, sé que tú quieres creer en fantasmas, pero lo cierto es que no hay evidencia. Sé que tú quieres creer en la espiritualidad, pero la verdad es que estos son los datos. Sé que tú quieres creer que, no sé, esto puede pasar, pero en verdad está la ciencia y su método y nos dice eso. Es la voz de la razón, y una justa voz de razón, y una voz de razón que tiene mucha razón de ser, mucha evidencia y mucho motivo de ser en una sociedad que intenta comprenderse a sí misma. El amigo de Takabe, el escepticismo racional, representa la ciencia, representa la racionalización y la intelectualidad, que nunca llega del todo a decir aquello que escapa de sus marcos teóricos. Y eso es lo interesante, porque este amigo de Takabe, que representa el escepticismo racional, también se va a ver puesto en duda en algún punto de la película. Eso con los personajes de la película cargan temáticas: justicia, la locura, la maldad indeterminable y el escepticismo racional. Son temáticas poderosas llevadas por personajes igualmente muy poderosos que tienen una interpretación y un tratamiento muy interesante en el guión de la película. No les voy a dar spoilers, como les digo, pero véanlo y ahí cuéntenme ustedes qué les parece. Yo creo que está llevado a un punto increíble. Hay una locación de la película que me gusta mucho, que es el hospital. Hay un hospital quemado en algún punto. Una universidad quemada, me parece. No sé muy bien si un hospital, si un granero, una universidad. Hay una indeterminación en un edificio que está quemado. Ahí véanlo ustedes. Creo que ese edificio quemado, liminal, representa un punto, como digo, ¿no? Liminal, indeterminable. Que bien puede ser una escuela, que bien puede ser un hospital, que bien puede ser un granero, pero que representa en suma el pasado olvidado e inaccesible, donde el olvido y lo que no quiere mirarse de frente aparece. Puede ser un vistazo al inconsciente. Puede ser un vistazo a nuestra sombra junguiana. En el psicoanálisis junguiano, o bueno, en la psicología analítica de Carl Gustav Jung, el concepto de la sombra aparece como la representación de todas nuestras pulsiones perversas. Todo eso malévolo que habita dentro de nosotros. Ese deseo de querer golpear a alguien, de querer desquitarte con alguien, de querer hacer cosas que no le quieres comentar a nadie. Ese recuerdo vergonzoso que no le has dicho a nadie y que no le vas a decir a nadie porque te avergüenza mucho lo que hiciste, pero que es parte de ti. Esa es la sombra junguiana. Y creo que el hospital o el edificio quemado representa eso, el inconsciente, el pasado y aquello que no quiere mirarse de frente, pero que parece que cuando todo está puesto en duda, cuando todo está puesto en tela de juicio, es imposible no mirarlo de frente y no ver eso que no queremos ver de nosotros mismos. Así que el hospital quemado, como les digo, o bueno, el granero quemado o la universidad quemada es un lugar potente. Ya para terminar un poco este análisis sin spoiler de Cure, que ya lo he dicho mucho, pero vean la puta que está buena la película, weón. Vamos con un poco la fotografía. La fotografía delata mensajes ocultos y temáticas. Ya hablamos un poco de lo que pueden representar las ventanas en la película, pero creo que hay mucho más. Hay encuadres verticales en interiores muy interesantes. Va a haber puntos en la película donde vamos a ver que hay un cuadro dentro de un cuadro. O sea, ¿cómo me explico? A ver, déjenme ver si encuentro un plano que pueda representar. Acá, por ejemplo. Miren este plano que está en pantalla. Tenemos un encuadre, ¿no? Un exterior. Pero si lo analizamos un poco, hay un encuadre dentro del encuadre. Está el personaje al centro de la pantalla, que parece que está encuadrado por el umbral de la puerta, ¿no? Y vemos que a la izquierda hay unas ramas como con estas líneas verticales medias agresivas. Y está a punto de suceder algo terrible, ¿no? Bueno, hay un encuadre dentro de un encuadre vertical.
se ve sobre todo en estos puntos de fuga en los pasillos, pero creo que hay algo más específico todavía. Es como si hay ciertas tomas donde tienes un personaje en un interior y está siendo encuadrado verticalmente como si estuviese encerrado, o como si toda la atención del personaje estuviese puesta ahí. Hay encuadres dentro de encuadres muy asfixiantes, muy pequeños. Y también tenemos ejemplos como esto, grandes encuadres, escenarios que se llevan hasta el fondo, que parecen obras de teatro. Miremos cómo se lleva a cabo esta secuencia que están viendo en pantalla ahora. Un personaje claramente afectado por algo que le acaba de suceder, y en el fondo los personajes de lado, ¿no? Como la medicina, la psiquiatría por otro lado, y el detective siguiéndolo. Parece una obra de teatro, ¿no? Donde puedes distinguir como ya la figura, el fondo y niveles de distanciamiento muy ordenados. Es una escena muy ordenada y que parece obra de teatro, ¿no? Hay una fotografía muy interesante ahí. Hay primeros planos potentísimos. Hay el edificio quemado que les decía. Entonces, bueno, la fotografía de la película es poderosa. Presten atención a ello porque no pasa inadvertida. Jesús dice, Japón puede ser muy avanzado tecnológicamente, pero en verdad tienen demasiados problemas. Estaría bueno ver eso en otro momento. Claro, fenómenos como el karoshi, ¿no? La muerte por exceso de trabajo. Fenómenos como los hikikomori, gente que no sale de su casa, no quiere socializar y la única vez que salen de su casa es para trabajar o estudiar, pero que no salen nunca más, ¿no? Depresión y índices de suicidio muy altos en Japón. Alcoholismo también. Bueno, es una sociedad muy interesante con muchos problemas psicológicos y es curioso, man. Es curioso. Podríamos hablarlo en otro podcast porque creo que estaría bueno. Con la fotografía también, o la disposición que la fotografía hace de los personajes. Hay una escena en la que Mamiya y Takabe, el detective y el asesino, entre comillas, hablan, que está interesante. Aquí está lo que les digo, miren. Mira, en el cuadro vertical ahí a la izquierda hay una puerta con un encuadre vertical, una puerta iluminada, bien ordenada. ¿Y a la derecha qué hay? Hay una puerta en la oscuridad, inclinada, torcida. ¿Qué nos está diciendo eso? Porque hay luz a la izquierda y se ve todo ordenado, normal, bonito, y a la derecha hay un encuadre sombrío, turbio, inclinado. Es como si la película nos estuviera comunicando visualmente que hay una normalidad ordenada, estable, pero que tras esa normalidad hay algo sombrío, retorcido, dando vueltas que no se puede ocultar. Interesante, por más que se intente. Esa es una temática que se va a repetir más adelante en la película, así que véanla. Hay una escena en la que Mamiya y Takabe hablan, y quien lleva el mando, quien está puesto como el loco, o quien es el que es el débil de la escena, cambia todo un momento. Es una dominancia que se negocia a cada momento. Mamiya de repente parece que es el loco, quien está sentado en la silla, cabizbajo. Después está Takabe, quien empieza a gritar y decir, sí, o sea, esto es lo que yo tengo miedo. ¿Estás feliz? Aquí estoy llorando frente a ti, criminal, y esto es quien soy yo realmente. Después Takabe vuelve a estar al mando. Después Mamiya intenta hipnotizarlo, pero no puede. Es una escena que negocia mucho la dominancia visual y lo hace de una manera increíble. ¿Qué representa el fuego en la película? A mi parecer es la llama primordial. Es aquella llama que apela a la pulsión primitiva esencial del ser humano. Es como observábamos el fuego cuando éramos monos, cuando éramos homo habilis, cómo nos reuníamos en cavernas y nos dejábamos maravillar por esa energía desconocida en tiempos del hombre de Cromañón. ¿Qué es la llama? Es esa fascinación por lo desconocido, esa fascinación por esa fuerza primordial que no logramos entender y que nos ensimisma y que nos hace mirarnos a nosotros mismos. La llama tiene un lugar interesante. Es como, me gusta cómo la llama puede ser un símbolo muy versátil. Es un símbolo muy distinto a la llama de Dark Souls. Esto es otra llama, otro simbolismo. Pero el mismo símbolo, la llama, pero de otra forma. Nada que ver con Dark Souls. Hay animales en jaulas que parece que se asemejan mucho a los humanos encerrados en psiquiátricos o los humanos encerrados en cárceles. La película traza mucho eso, que los animales tras las rejas se asemejan mucho a los humanos tras las rejas. Hace mucho ese paralelo la película visualmente y instaría a que lo analicen porque no es menor. Hay una teoría que la película baraja, que es la del mesmerismo o la del magnetismo primordial. Creo que habla de nuestra atracción por lo perverso y por lo inasible, aquello que no podemos entender y nunca vamos a entender, lo desconocido que habita más allá de nuestra cotidianidad. Para cerrar ya esta película, si les interesa, véanla, como les digo, una película que está buenísima, es muy muy buena, y ahí conversémoslo en otro momento. Si quieren hablarme al Insta y sacar teorías locas, yo ahí estoy disponible. ¿Cuál es la cura para los sádicos? ¿Cuál es la cura para los asesinos? ¿Cuál es la cura para los enfermos, o lo que nosotros entendemos como enfermos, que padecen trastornos mentales? ¿Qué hacemos con ellos, no? La erradicación violenta, nos dice la película. La alienación, nos cuenta el detective. El encierro, nos dice el hospital psiquiátrico. Porque en verdad no hay cura. La respuesta es que no hay cura.
Hay puntos de nuestra mente, hay puntos de nuestra cultura, hay puntos de la maldad que nunca vamos a entender y que ni siquiera con las teorías científicas más acabadas vamos a poder darle una explicación. Y ante esa crisis, parece que las instituciones se vuelven violentas y las personas que son los detectives, las personas que son los psiquiatras, se vuelven aún más violentos y monstruos más sanguinarios y cuestionables que los locos, entre comillas, con los que quieren lidiar. Con esa pequeña reflexión cierro el podcast del día de hoy, señores. Gracias por haberme escuchado. Eso es Cure del 97, una pequeña introducción y recomendación, análisis a grandes rasgos. Si les interesa, véanla. Es una película que no tiene desperdicio y, como les digo, se encuadra en este interés del cine o de las obras japonesas de los años 90 interesadas por hablar de cosas turbias de la mente, como Silent Hill, como Ghost in the Shell, como Perfect Blue, ¿no? Todas estas obras de Satoshi Kon, del Team Silent. Es interesante, no tiene ningún desperdicio, y si la quieren homologar con otras películas de terror japonés del tiempo, como El Aro o como Audition de Takashi Miike, no tiene ningún desperdicio.